las alternativas el máximo era 10 puntos, ¿ya? Y el nombre cuenta como alternativa. No, no, el nombre no llevaba puntaje, ¿ya? Así es que son 10 preguntas alternativas de contenido. La mayoría la obtuvo entre 8, 9 y 10 puntos, la mayoría, ¿ya? Y bajo 8 puntos, muy pocos estudiantes. Hay 12, 20, 32 estudiantes de los 109, ¿ya? Así que súper bien los resultados de las preguntas de alternativa, ¿ya? Muy bien. En relación a la pregunta de desarrollo, eh, algo que muchos podríamos decir que perdieron medio puntito, no perdieron todo el puntaje. La pregunta de desarrollo tenía 4 puntos máximos, ¿ya? Pero un cuadro comparativo era lo que yo les pedí. Quiero mostrar uno que no tenga nombre, pero todos tienen nombre, parece. Eh, Tiene que tener los criterios de comparación de manera explícita, ¿ya? Eh, y eso algunos lo olvidaron, algunos no lo consideraron. Y se pedía en la pauta, yo ahí ponía en el tema de la organización. A ver, voy a ver la pregunta para que quede más claro. Aquí, el cuadro es organizado, tiene criterios y características de los dos tipos de circuitos de manera diferenciada, ¿ya? Y algunos solamente colocaban circuito en serie, circuito en paralelo y las características hacia abajo, pero no me ponían la columna de los criterios, ¿ya? En un cuadro comparativo esa columna es fundamental porque con respecto a qué estoy comparando, ¿ya? Eso tiene que quedar súper claro cuando uno lo lee por primera vez. Ah, aquí estoy comparando el voltaje y en uno el voltaje se mantiene igual en toda la resistencia y en otro el voltaje varía en cada resistencia, ¿ya? Siguiente criterio, representación de un circuito y ahí colocaban el dibujo. Entonces eso fue algo que varios tienen ahí un 0,5, pero un detalle, ¿ya? O sea, tampoco es la gran perjudicación. Eh, la, Casi todos obtuvieron el máximo aquí en comparación de los conceptos relevantes. Nombraron voltaje, nombraron corriente. Espero que eso les quede, chiquillos, de tanto escribirlo, de tanto verlo, haya quedado ahí grabado cómo se comporta cada uno de estos circuitos, por si en algún momento lo tienen que retomar, ya se van a acordar que existen y que son diferentes. Ya no creo que uno se acuerde exactamente cómo calculo la resistencia equivalente, pero por lo menos si van a buscarlo en 10 años más en Google, van a saber que existen dos formas y van a saber a lo mejor identificar del buscador cuál era la para paralelo y para en serie, ¿ya? Y el cuadro cumple con los 4 criterios de comparación solicitados. ¿Ya? Aquí un error que vi fue que había en algunos cuadros 4 criterios, 4 supuestos criterios, pero 2 eran iguales. ¿Ya? En uno, por ejemplo, decía, la electricidad tiene una sola vía para viajar. Y en la parte de abajo, como otro criterio, aparecía los electrones tienen una vía para moverse. Entonces al final ahí estaban diciendo exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Por lo tanto, ahí algunos tenían en realidad 3 criterios y no 4, ¿ya? Pero bien, como quería comentarles en general, que súper bien. No sé si quieren revisar ahora el tema de las respuestas correctas. ¿Les parece? ¿O lo dejamos para una próxima clase? ¿Sí? Veámosla. Veamos, de ustedes van a saber al tiro ahí más o menos cuántos puntos sacaron, ¿ya?
Es que ¿No, yo no me acuerdo, profe. no se acuerdan de lo que respondió? No, porque me da como que, o sea, siento como la presión del momento y después se me olvida. Ya, hoy día quiero que vean cuáles eran las alternativas correctas, pero la revisión se las quiero pasar por aquí, por esta cuestión de calificaciones, que nunca lo he usado como para poner una nota, pero ahí tiene el espacio para poner el puntaje, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿estamos bien? ¿Alguien me escribió por el chat? Ya. Ya. Primera pregunta, dice, dos cargas puntuales Q1 de 3 coulombs, Q2 de menos 1 coulomb, separadas por 1 metro, para dos cargas, perdón. ¿Cómo es la fuerza que actúa entre ellas? Evidentemente, carga positiva con carga negativa se Atraen. atraen, ¿ya? Eso, ahí está la respuesta correcta. Después dice, tenemos dos cargas, Q1 y Q2, que son puntuales, y ambas se encuentran separadas por una distancia d. ¿Cuál de las siguientes leyes físicas les permite encontrar la fuerza eléctrica entre las cargas? Ley de Coulomb. De Coulomb, Hola. ¿cierto? Lo que hablamos en clase, ya esa ley magnética no la alcanzamos a ver. La ley de gravedad produce atracción siempre cuando haya masa, ¿cierto? Y las cargas tienen masa. Ojo ahí, que las cargas eléctricas tienen masa y también se atraen por gravedad. Pero en este caso me preguntaban específicamente por la fuerza eléctrica. Ley de acción y reacción no es específico de fuerza eléctrica. Y ley de conservación de la carga eléctrica no, porque aquí no están en contacto, no se están transfiriendo carga, sino que se están atrayendo. Ya. Y para esa misma situación había que calcular la magnitud de la fuerza. Y aquí la alternativa correcta es 9 por 10 elevado a 10, porque tenemos 5 por 2, da 10, multiplicado por el K, que es 9 por 10 elevado a 9, o sea, 9 por 10 elevado a 10, dividido en 1 al cuadrado, que no afecta en nada. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta era esta. 9 por 10 elevado a 10. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar un poquito más lo anterior? Que a mí no me quedó claro. Ya, perfecto. Veámoslo. Necesito mi pizarrita, sí. Porque esto es mono. Si no, me demoro mucho. Hidro. Ya. Y los datos son 5, 2 y 9 por 10 elevado. Así es que la ley de Coulomb que me permite encontrar la fuerza eléctrica entre dos cargas es esta. Fuerza eléctrica igual a K multiplicado por la carga 1 por la carga 2 dividido en el radio o la distancia entre las cargas al cuadrado. Para este caso, nosotros tenemos que estos valores, 5 y 2. Y aquí abajo voy a borrar ese 0 así, es 1 al cuadrado, ¿ya? Porque la distancia era 1. Entonces al final este 1 al cuadrado es 1 y cualquier número dividido en 1 no se ve afectado, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya, entonces voy a borrar esto de abajo. Porque el 1 no le va a hacer nada a lo que hay arriba. Me quedo con lo de arriba. Mi 5 por 2 es 10, ¿cierto? Y el 10 es lo mismo que 10 elevado a 1. Entonces, si yo tengo dos bases iguales, 10 por 10,
y el 10 lo puedo entender como algo que está elevado a 1, entonces yo los puedo simplificar y me va a quedar 10 elevado a 10, que los exponentes los sumo. Pero el 5 por el -2 quedaría negativo, ¿no? Y creo que en las Claro. alternativas no estaba negativo. O sí, Ah, no me acuerdo. Por esto le veámoslo. pregunto. Ya, súper. Magnitud, ya, eso es muy importante que en física, y esto sirve para física común y física, ay, no sé qué pasó, y física electivo. Una trampa que a veces colocan, no ponerle el signo, porque solamente están preguntando por el valor, la magnitud de la fuerza eléctrica. No me La preguntan magnitud es un valor absoluto. exacto. Y no por el vector o por la fuerza solita. Cuando le coloquen el término magnitud, no es necesario fijarse en los signos y en las direcciones. ¿Aclara eso la duda? Sí, profe, gracias. Ya. Son formas de electrizar un cuerpo, frotamiento y contacto. Fuerza eléctrica no, es una forma de interacción, pero no una forma para electrizar, ¿ya? Si alguien dio el control atrasado ayer, hay algunas pequeñas diferencias, pero muy leves. Por ejemplo, justo en esta pregunta aquí aparecía inducción. Ya, frotamiento y contacto. Entonces aquí era la 1 y la 3. Si frotamos un lápiz plástico neutro con nuestro cabello seco, el lápiz se carga eléctricamente. ¿Ya? Nada más. Se carga eléctricamente. ¿Podría alguien haberse confundido con esta? Adquiere fuerza eléctrica, pero no. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica no es algo que un objeto tenga, que un objeto adquiera. La fuerza eléctrica es cuando un objeto interactúa con otro objeto cargado. Es una interacción entre dos objetos, ¿ya? Y esto también me sirve para el tema de física común, el concepto de fuerza. Un objeto no tiene fuerza, un objeto aplica fuerza, ¿ya? Y eso a veces nos puede confundir, porque cotidianamente sí decimos que tenemos fuerza, pero en física no, en física la fuerza se aplica sobre otro, siempre. La definición correcta de electrostática, el estudio de los fenómenos relacionados con la carga eléctrica en reposo, ¿ya? Y eso, creo que todos tuvieron buena esa pregunta, o la gran mayoría. Ya, aquí yo tuve que hacer una leve modificación, porque sí, cuando construí esta pregunta pensé que esta alternativa, leámosla mejor. En el experimento del lápiz que se frota con el cabello y luego este atrae un pequeño papel. Ya froté el lápiz con el cabello y el lápiz atrae un papel. ¿Qué fenómeno explica la atracción entre el lápiz y el papel? Solamente esa atracción, ¿ya? Y las alternativas eran atracción entre objetos con carga eléctrica opuesta, polarización y contacto. El proceso de atracción es principalmente por la polarización. Entonces yo le había colocado alternativa correcta solo 2, pero en polarización ordenamos las cargas y tenemos un lado del objeto con una carga opuesta a la carga del lápiz y por eso se atraen, ¿ya? No es que el objeto en total tenga una carga, esté cargado opuestamente con el lápiz y por eso se atraiga, sino que un ladito, porque las cargas se ordenan. Entonces la 1 por eso no es correcta, porque dice atracción entre objetos con carga eléctrica opuesta, o sea, el objeto en total tiene una carga eléctrica opuesta, y eso no es así en ese ejemplo. En ese ejemplo, el objeto tiene la mitad con carga de por ejemplo, positiva, y la otra mitad están las cargas negativas. Pero como se podían confundir, les puse a las dos correctas, ¿ya? La solo 2 y la solo 1, porque vi que varios
se confundieron y como no habíamos hecho esa distinción así En tan... esa discutía mucho yo. ¿Sí? Sí, ¿Por es que qué? ¿Por qué? yo pensaba que ponía contacto, pero no puede ser porque las cosas de entre el lápiz así diferente carga y con otro el papel que es neutro, obviamente que en distancia se atraen, o sea, sin contacto. Eso, por eso yo lo descarté el Exacto, contacto. claro. Y ahí la confusión podía aparecer entre la uno y la 2. Por eso hice esto de que la alternativa más correcta es solo 2, porque el objeto, el papel, no está cargado. Entonces, no hay atracción entre dos objetos cargados. Pero como no lo trabajamos así tan en profundidad, mejor acepto las dos primeras. Pero contacto sí que no es, porque aquí habla de la atracción y no es necesario que haya contacto para que se atraiga ese lápiz y ese papel. Ya. Preguntas, comentarios. Sigo. Jorge conecta una ampolleta de 18 ohm de resistencia a la corriente domiciliaria en México, que es 127 voltios. ¿Cuál es la corriente que circulará por la ampolleta? ¿Ya? Ojo aquí que si ustedes algún día tienen la suerte de viajar a otro país, los voltajes cambian dependiendo del país. Aquí es 220, pero en otros países es diferente, ¿ya? Así que para que no digan que nadie les dijo, eso es así. Y hay unos pequeños transformadores que nos ayudan a conectar, no sé, por ejemplo, el cargador del teléfono que funciona con 220, transformándolo a, no me acuerdo cuánto es, pero 6 volts, una cosa así, para que lo transforme de 127 a esos 6 volts, porque si no, los objetos se pueden quemar, ¿ya? Bueno, entonces tenemos esta situación y había que usar la ley de Ohm nomás, nada más, 7 amperes. Dividir el 127 en 18. El siguiente circuito está formado por dos resistencias y me preguntan por el valor de la corriente total. Y era un circuito paralelo donde ustedes tenían que sacar la corriente en una resistencia, la corriente en otra resistencia y después sumarlas, ¿ya? Y ver que la alternativa tuviera unidad de medida de corriente, porque era 9 volts, pero también estaba la opción 9 amperes. Entonces ahí algunos podían caer en no fijarse en la unidad de medida, ¿ya? Si no me equivoco eran 9, estoy bien. Sí, es 9. Sí, 5 y 4 son 9, así en eso. Ya, ¿ya? Ahí sería 100 dividido 25 y 100 dividido 20. Entonces aquí me da 4 y aquí me da 5 y 4 más 5, 9. Ya, y esta pregunta de la resistencia óptica no óptica, porque dice que al realizar un gráfico voltaje versus corriente eléctrica, se da cuenta que al aumentar el voltaje, la corriente aumenta de manera lineal, ¿ya? En una recta, eso es lineal. Entonces la resistencia es ómica, de lo que se está hablando. Eso sería, eso sería el control, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Hay algo que me faltó, que me tienen que hacer y que no hemos hecho. La La autoevaluación. autoevaluación. Sí, la autoevaluación final. Ya se las voy a estar compartiendo. Es un check de qué es lo que logré, qué es lo que no logré. En cuanto a este objetivo en específico, que era el más importante de este año, de electricidad, ¿ya? Así que eso nos falta por hacer, ¿ya? Para los de historia, sobre todo, que es probable que se vayan, que tengan en cuenta que esa tarea la voy a subir al Classroom para que la respondan. Es cortita, una autoevaluación es bien. La idea es que sea lo que ustedes piensan nomás, ya no hay mucha vuelta que darle a eso. Ya, chiquillos y chiquillas, estamos
la primera parte. No sé si alguien está tratando de entrar porque somos 101 personas No, aquí. es su pantalla compartida. Ah, oh, entonces somos 100, claro. Y ahora 99 porque se fue el chorro. Ya, muchachos, sigamos con el tema de la PTU. Profe, Ah, yo tengo una pregunta. dígame. O sea, algo ayer pasó en mi casa que hizo que, o sea, tener el electrodoméstico conectado y como que em, hizo un movimiento brusco y como que se desconectó así tan fuerte que hizo que se apagara así, o sea, hubiera cortocircuito y se apagara y que no funcionara así como el taco principal que tengo en la casa. Pero Ya. sí, y quería saber si eso tenía que ver con la resistencia ómnica. O sea, mi papá me explicó que liberó tanta energía que se saltaron todos los tacos, pero no el principal. A ver, los tacos son esas cositas que se suben, bajan. Sí, los interruptores Ah, ya, perfecto. si se suben porque hay sobrecarga. Ya, perfecto. Y usted me dice que el principal, el general, no se bajó, pero sí se bajaron otros. Sí, sí se bajaron otros. Ya. Como dice su papá, cuando hay una sobrecarga eléctrica, cuando hay un cortocircuito, lo que pasa es que la corriente eléctrica está aumentando mucho porque le estamos dando un camino muy fácil para viajar. Por lo general, cuando nosotros conectamos un artefacto, un electrodoméstico, este tiene una resistencia y la resistencia hace que la corriente tenga dificultad para viajar. Pero cuando tienen desperfectos y la resistencia no está haciendo su trabajo de resistirse a la corriente aumenta mucho. Y al aumentar mucho, aumenta la temperatura y aumenta el riesgo de un incendio. Entonces, para evitar eso, cuando la corriente aumenta mucho, existen unos cositos que se llaman fusibles, que son protectores y que hacen que se corte el circuito, se corte la electricidad. Y ahí en ciertas partes de la casa, por ejemplo, hay unos que tienen separado el segundo piso del primer piso de una casa o algunas habitaciones. Entonces, estos fusibles reaccionan cortando eso porque está este peligro latente del aumento de corriente y aumento de temperatura y peligro de incendio. Eh, y no se corta el general cuando no llegó al circuito general, sino que se quedó en un circuito local el problema. No sé si estoy apuntando a su pregunta, Joan, Sí, profe. ¿sí? Ya, Sí. entonces igual esto es importante, su pregunta, y es importante reflexionarla para terminar esta unidad, porque nosotros vivimos en una casa que tiene un circuito y Lo, los lo que, componentes, lo que ¿sí? sí es que se dañó la resistencia del electrodoméstico. Claro, si se dañan o sea, cuando hay un golpe de corriente, es porque alguna resistencia falló o por alguna otra causa también. Ese golpe puede dañar otras resistencias. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, se corta la luz, ¿qué hacen al tiro los adultos de la casa? O a todos nos dicen, vayan a cortar los enchufes, vayan a cortar los enchufes. ¿Por qué? Porque si están conectados y hay un golpe de corriente en la vuelta cuando vuelva la luz, se pueden quemar las cosas, ¿ya? Y ahí, bueno, hay todo un sistema de seguro también, porque si eso pasa, se aplica la ley del consumidor y la compañía puede también tener que devolverles el dinero a las personas. O esto pasa también en los edificios de departamentos, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que siempre está ese peligro porque nosotros vivimos entre medios de circuitos.
Y los circuitos tienen estas fallas que es importante tenerlas en cuenta siempre y estar preocupado de la mantención también de esos circuitos. Si ven un enchufe que está malo, algo que está haciendo un corte constantemente en su hogar, llamen a un electricista, que su familia lo haga, porque es muy peligroso que vivan entre medio de una falla que puede provocar un incendio. Los incendios por lo general son provocados por fallas eléctricas, entonces hay que estar atento a eso, ¿ya? Y si algo falló, como no, nadie aquí tiene el título de eléctrico, yo tampoco, así que yo no me atrevo a meter los dedos ahí al enchufe y a arreglar cosas. Yo sé la teoría, sé lo que funciona, cómo funciona, pero no sé la parte técnica. Entonces, nunca meterse uno a esas cosas, siempre que lo haga una persona que sea un profesional. Me gustó que haya preguntado eso, Joan, porque creo que era necesario como reflexión. Chiquillos y chiquillas, son las 9:35. ¿Están cansados? ¿Cómo están? ¿Me cuentan por el chat? Esos sí son de antes. ¿Bien? ¿Con sueño? Ya, pero ya, tanto que habla esta señora, hay que despertar. Ya, miren. Opcional quedarse para los que dan la PTU de historia, porque vamos a trabajar PTU ahora, ¿ya? Así que esta primera parte era muy importante que estuvieran porque estábamos viendo, comentando el tema del control. Y ya quedó listo, así es que opcional quedarse, como les digo, a los que seleccionaron solo la PTU de historia, ¿ya? Lo que dan las 4, no sé si alguien aquí va a dar las 2 pruebas, ciencia e historia. Yo, profe. Bien, hay una valiente. Valiente digo yo porque yo también lo hice, pero era porque estaba indecisa también. No sabía bien qué estudiar. Ya, pues así es que ustedes se quedan. Pero los que dan solo historia se podrían ir ahora, yo no tengo ningún problema. Ay, se me perdió mi cara. No sé qué hice. Bueno, vamos a ver lo que estábamos viendo. Terminaremos con la guía 19 en este tiempo que queda. Y si alcanzábamos íbamos a ver la 20, pero no creo que lo alcancemos. Vamos a volver a conceptos de segundo medio. Eso era guía 19, segundo medio, movimiento, toda situación que tenga movimiento. Eso, ¿ya? Hoy día reforzamos una pregunta de sistema de referencia, una pregunta de gráfico, velocidad versus tiempo, una pregunta de método científico y una pregunta de caída libre. ¿Ya? Recuerda ir resolviendo las preguntas en la guía o cuaderno y enviarlas por clase. Y me mandé un condoro porque yo les pido que me manden esto y mandé a freír mono a los de historia. Así que voy a tener que subir una pregunta de la primera parte y no les voy a pedir aquí preguntas de PTU, ¿ya? Les voy a pedir una pregunta de la retroalimentación del control como pregunta de clase de hoy día. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos aquí. Recuerden entonces que yo les voy a pedir esto por Classroom, pregunta de clase, y que me manden las alternativas que veamos hoy día. Guía 19. Todas las preguntas que vamos a terminar de ver de la guía 19 tienen un apartado que yo le agregué que son conceptos claves, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo voy a proyectar la pregunta, la voy a leer y les voy a dar 1 minuto para responderla, ¿ya? Porque son, la mayoría, a esta le podría dar 2 minutos porque es más larga. Y la comentamos, ¿ya? Pero son ustedes las y los que resuelven la pregunta, ¿ya? Porque estamos practicando. Si me pongo a hacerlo yo, no tiene ni un sentido. Entonces después nos juntamos y la revisamos, ¿ya? Así es que pregunta número 4 dice, un capitán
navega en su barco, esta les puede sonar a los del electivo, cerca de la costa, un capitán, navega en su barco cerca de la costa, me lo estoy imaginando, siendo observado por una persona parada en ella, ya, una persona parada en ella, y por el piloto de una avioneta que sobrevuela el lugar. Entonces está el barco, está la persona y está la avioneta sobrevolando el lugar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son correctas respecto de la descripción del movimiento entre estas personas? Primero dice, la persona en la costa y el piloto de la avioneta, persona parada en la costa, piloto volando, tienen una velocidad relativa distinta de cero entre sí. La persona en la costa y el capitán del barco, en la costa, capitán del barco, usan el mismo marco de referencia para observar el movimiento de la avioneta. Y 3, el capitán del barco y el piloto de la avioneta se están alejando de la persona de la costa. Arriba hay 2 conceptos claves por si necesitan recordar. 1 minuto para responder y me dan su respuesta por el chat. Uy, entonces, ya, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Tengo respuesta ya. Los que todavía no escriben su respuesta, escríbanla. Somos 90. No tengo muchas. A ver qué dicen. Voy a dejar de compartir y voy a compartir esto de la ventana para así no tener que entrar y salir y poder mirar el chat. Ay, no era eso. Ocultar. Profe, pero ¿por qué no lo pone como, o sea, achica la pantalla y pone el Meet y las preguntas al otro lado? Puede ser, pero se me ocurrió esto. Mire, es que yo puedo compartir una sola pestaña. ¿Están viendo la pregunta? Sí, Sí. profe. Ah, ya. Entonces ahí se quedó pegado en mi PPT, compartiendo una ventana. Y ahora yo puedo ver el chat y puedo ir al PPT también. Ya. Entonces tengo D, A, C, A. Y ahí como que se saturó la cosa, ¿cierto? Porque hay muchos A. Vamos a ver. Ya. La alternativa correcta es la letra A, como bien dicen, ¿ya? ¿Por qué? Aquí podría servir esto de acá arriba. La velocidad relativa es la velocidad de un objeto con respecto a de otro. Entonces dice, la persona de la costa y el piloto de la avioneta tienen una velocidad relativa distinta de cero entre sí. Y la persona está parada y el piloto está volando. Entonces, claro, entre ellos hay una velocidad relativa porque se están moviendo, ¿ya? Según el avión, según el piloto, la persona se mueve, se acerca a la costa, él vería que la persona se está acercando, pero según la persona es el avión que se mueve. A eso se refiere con relativo, o sea que entre ellos perciben movimiento uno del otro, ¿ya?
Esto es como lo que pasa cuando uno va en un auto y siente que el paisaje o la calle se mueve hacia atrás. Y no es que uno se mueva hacia adelante, sino que la calle se va hacia atrás, va avanzando hacia atrás. Raro, ¿es cierto? Pero es la relatividad del movimiento. Luego dice, marco de referencia es el sistema desde el cual se describen movimientos o situaciones exteriores. Y la sentencia 2 decía, la persona en la costa y el capitán del barco usan el mismo marco de referencia al observar el movimiento de la avioneta. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el barco se está moviendo y la persona no. Entonces el sistema del barco tiene otras características porque se está moviendo y el sistema de la persona está en reposo. Entonces no van a ver de la misma forma la avioneta, van a ver un movimiento diferente. Y la última decía, el capitán del barco y el piloto de la avioneta se están alejando. No tengo cómo saber esto, la última, ¿ya? Porque solamente me dicen que se mueven, que sobrevuela, que navega cerca de la costa, pero la podría estar rodeando. Entonces no me estaría alejando. ¿Ya? Así que ahí la correcta es la letra A. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿No? Ya. Vamos con la otra. Esta pregunta me gusta porque recordamos varias cositas. Dice, el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t de un cuerpo que se mueve en línea recta durante 16 segundos. Entonces aquí tengo la rapidez v, voy a proyectar mejor. ¿Se ve la proyección? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces tengo la rapidez v en metros por segundo, tengo el tiempo en segundo, tengo que la velocidad partió en 8 y empezó a disminuir hasta que en el tiempo 16 se hizo 0. Eso está representado aquí. Una velocidad que disminuye de manera lineal. Eso significa que esto es un movimiento retardado o movimiento acelerado negativamente, porque el objeto está frenando de 8 a 0, ¿ya? Y dice que el objeto se mueve en línea recta, entonces un movimiento rectilíneo acelerado, MRUA. Y uniforme porque esta variación es lineal, porque esta disminución es constante. La aceleración negativa en este gráfico es una constante. Entonces estamos frente a un MRUA. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, esa aceleración es negativa. ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas del cuerpo se pueden determinar? O sea, se podrían calcular con la información proporcionada. 1, distancia recorrida. 2, posición inicial del cuerpo. 3, magnitud de la aceleración. Ustedes me dicen cuál es la alternativa por el chat. Les doy un minutito para responder. Acuérdense que estas son pistas, las que están acá en conceptos claves. Pero en la PTU no hay pistas, es solo por ahora. Ya sé cómo lo voy a hacer para la pregunta de clase. Ya. Tengo... Ay,
no sé cuál era cuál, se me perdió. ¿Desde qué momento partimos? Ah, Profe, desde... respondimos antes de que pusiera el tiempo. Ah, ya, pero empezaron a responder, parece que la Andrea fue la primera en Sí, responder. Ya. Desde. Correcto. ¿Ya? No se puede determinar la posición aquí. Solo podemos saber las velocidades, cómo cambiaron el tiempo, la distancia y la magnitud de la aceleración. ¿Ya? Si tuvieran que calcular la distancia recorrida, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar velocidad por tiempo, dividido en 2. Exacto. Sacar el área de este triángulo, que sería base 16 por altura 8 dividido en 2. ¿Cuánto nos da eso? Para que vean que se puede. 64. 64. Sí, muy bien. Ya, entonces en este ejemplo sería 64 metros, porque es una distancia. Y eso está en metros por segundo y tiempo, así que me va a dar en metros. Y lo otro que hay es aceleración, la pendiente. ¿Cómo podría sacar eso? Pendiente de una recta. Necesito 2 puntos. X2 menos X1 dividido en I2 menos I1. Casi. Y 2 menos y 1. Ay, al revés. Exacto. Distancia inicial menos la final. Sí, entonces sería I2 menos I1, que en este caso el I2, considerémoslo el 8. Y el I1 va a ser 0 porque no tengo otro punto. Y cualquier par de puntos que tome me va a dar una pendiente porque esto es una recta. Entonces sería en el eje vertical 8 menos 0 y en el eje horizontal 16 menos 0. ¡Ay, no! No, estoy puro leseando. ¿Cuál es la velocidad final? El I2. ¿Cuál es la última velocidad de esta recta? ¿Alguien me lo dijo? No me Cero. dice. 0, ¿cierto? Al final, la recta llegó a 0. Entonces, en el eje I, mi I2 va a ser 0. 0 menos 8. Esto igual lo pueden deducir viendo que es negativa, una pendiente negativa hacia abajo, entonces el resultado me tiene que dar negativo. Y no me iba a dar negativo como lo estaba haciendo, por eso me di cuenta. Ya, 0 menos 8 dividido 16 menos 8, y eso me da 0,5, pero negativo, pendiente negativa. ¿Ya? Cambio vertical, cambio horizontal, divididos. Y fijándome en la pendiente, si es positiva o negativa. Es una forma también. Ya, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Los enrede más? ¿O solucionamos el asunto? Esto por si acaso tuvieran que calcular, porque aquí solo la pregunta era si se puede o no se puede, po. Pero ¿cómo se puede? Por eso hicimos este ejemplo, ¿ya? Pasemos a la siguiente si no hay más preguntas. Ah, esta pregunta me gusta a mí. Ya. Y no se las voy a leer porque es muy larga. Entonces ustedes la leen y les doy 2 minutitos para responderla. Ustedes pueden. Ya.
Siguen viendo la pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ya. Veamos cómo nos fue. ¡Oh! Se saturó de nuevo. Letra A, letra A, letra A, letra A, letra A, letra A, letra D, letra D, letra D. ¿Eso es de ahora? No, eso es de delante. Letra A. Veamos. Muy bien. Está bien la comprensión de lectura. Súper bien. ¿Les sirvieron las pistas o lo habrían podido saber sin pistas? ¿Habrían podido saberlo sin pistas? Esa es mi pregunta. ¿Sirvieron? Me dice América. No, me dicen. Ya, ok. Bueno, si les sale una pregunta similar en una PTU, no van a tener pistas. Entonces sepan muy bien que una conclusión es a partir del experimento, ¿ya? Está directamente relacionada con el experimento. Una inferencia es algo que yo pienso más allá de lo que hice. Por ejemplo, aquí, si fuese más áspera, el bloque se detendría antes. O sea, esa es una suposición, entre comillas, pero que tiene todo el sentido del mundo porque viene justificada con lo anterior, ¿ya? La teoría y la ley, que son igual de importantes, pero se dice, yo no estoy muy de acuerdo con esta definición, pero así lo entiende la PTU. La teoría engloba un concepto más amplio, ¿ya? Teoría del Big Bang, teoría de la evolución, son conceptos bien amplios, un conjunto de leyes. En cambio, las leyes son más específicas y son hipótesis que se probaron y que están aceptadas también por la comunidad. Entonces, ahí tengo las leyes de Newton, tengo la ley de gravitación universal, las leyes de Kepler, las leyes de Mendel, y no me sé otras leyes. La ley de conservación de la materia, ley de conservación de la energía. Eso, sí me sé más. Ya. Última pregunta de la guía 19. Tampoco se las voy a leer para que la alcancen a hacer. ¿Ya? Última pregunta. Y terminamos. Démosle. Ustedes responden.
Ya. ¿Estamos? Estoy haciendo la pregunta de clase y a diferencia de otras preguntas, tiene que ver con un contenido. No le estoy pidiendo las alternativas esta vez, ¿ya? Sí. Ya, veamos. Un objeto cae desde una altura de 45 metros. Miren la pista de aquí, esta era súper importante por si no se acordaban de cómo enfrentar esto. Si se desprecia el roce y la magnitud de la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿con qué rapidez impacta el objeto al suelo? La energía se conserva y cuando cae algo desde una altura, tiene una energía potencial gravitatoria que se va transformando al caer en energía cinética hasta que logra el máximo valor de energía cinética justo cuando llega al suelo. Entonces, toda la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Por lo tanto, son iguales. La energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. Y la energía potencial inicial es la masa del objeto por la aceleración de gravedad por la altura del objeto. ¿Ya? Y la gravedad vale 10 y la altura vale 45. Y las masas las voy a simplificar porque están a ambos lados de la ecuación. Entonces puedo prescindir de ellas, simplificadas. Me queda un medio y la velocidad al cuadrado. Ese es un cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. ¿Ya? Entonces este 2 pasa multiplicando para acá. El 10 por 45 era 450. Por 2 me va a dar 900. Ese valor va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Pero yo quiero la velocidad o la rapidez. Entonces le saco la raíz y me da 30. Y por eso la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Y cualquier ejercicio de caída libre donde les den la altura, se puede calcular así. ¿Ya? Para que no lo olviden. Ya, chiquillos y chiquillas. Voy a sacar la asistencia por si alguien entró más tarde. Subí la pregunta de clase. Tienen hasta mañana para responderla. Si lo pueden comentar, bueno, que le aparece el aviso en Classroom, así que todos deberían enterarse. ¿Ya? Cualquier cosita me escriben, que les vaya muy bien. Me quedo hasta que se vayan todos por si alguien tiene dudas. Ya, que me mande el correo. Que me mande el correo. Chao. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes, chiquillos.